Bien, muy buenas noches, hermanos y amigos. Hoy me corresponde a mí dar la palabra de Dios, así que aquí estoy. Vamos a pasar a leer. Bueno, vamos a orar primero. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, por este momento especial que nos das de dar tu palabra. Queremos, Señor, honrarte, obedeciendo, Señor, a lo que tú nos pides, Padre Santo, a dar tu palabra, a obedecerte, Señor. Pido por los que van a escuchar este mensaje que tu palabra pueda fortalecer, pueda ministrar, pueda restaurar a la vida de cada oyente. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, que sea tu palabra, porque tu palabra es vida, tu palabra es fortaleza, tu palabra es restauración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a leer en Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Y dice de Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Bien, porque es Dios quien produce el querer y el hacer, dice, en nosotros por su buena voluntad. El tema ahí está, el querer y el hacer. Bien, nosotros como humanos hay un querer y un hacer en nuestra vida para quizás satisfacernos a nosotros mismos, quizás para obtener lo que nosotros queremos en la vida y no está mal. Quizás queremos a veces lograr muchos éxitos, algunos quieren lograr una carrera y algunos ya lo lograron. Quieren lograr quizás tener su familia, otros quieren lograr tener posesiones, casa, carro, otros quieren lograr quizás viajar a otro país y no está mal. Este, pero eso es un querer y un hacer que es para nuestro deleite. Pero aquí el querer y el hacer que Dios está hablando no es para nuestro deleite. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba adolescente, yo siempre soñaba con tener mi familia, yo soñaba con tener una casa y gracias a Dios pues ya la tenemos. Soñaba también, no es tanto que soñaba, pero sí Dios puso un sentir tan fuerte en mi vida cuando yo no tenía ni casa ni nada, pero puso una vez un sentir en mi espíritu de que yo iba a tener carro. Entonces, pero es aquí donde cabe la palabra el querer y el hacer. Entonces, Él puso en mí ese deseo, pero el hacer es accionar. Y entonces, si yo no hubiese accionado y me hubiese quedado solo con el deseo de tener algo, ¿usted cree que yo lo iba a tener? No lo iba a tener, porque Dios nos manda a hacer también, a accionar. Entonces, ¿cómo es que yo tenía que accionar si es que Dios había puesto en mi espíritu de que yo iba a llegar a tener carro cuando yo tenía como unos 18 años o 19, entonces yo ni tenía nada, hermano, ni dónde dormir. Pero entonces yo ya había empezado a trabajar y yo desde que empecé a trabajar yo ahorraba, no me lo gastaba todo. Entonces ahí estuvo el hacer para llegar a obtener algo. Y hay muchas personas que a veces quieren, desean, pero solamente se quedan con el deseo. ¿Cuántos quizás han querido, por ejemplo, ahorrar y hasta este tiempo no lo han logrado porque
sienten que es difícil. No, no es difícil, sino que no se lo han propuesto, no han accionado, no lo han hecho. Entonces, si usted se da cuenta, no solo basta con querer también, no solo basta con desear y estar soñando, quiero esto, quiero lo otro, pero no accionamos, no hacemos las cosas. Entonces, pero como dije anteriormente, esto es para beneficio de nosotros. Y cuando nosotros queremos algo en nuestra vida, no importan los obstáculos que se nos presentan, no importa si el día amaneció lluvioso, oscuro, no importa si no tengo recursos para obtener lo que yo quiero, pero cuando yo he decidido que quiero algo, yo me mantengo en lo que quiero y mantengo mi fe o mi mirada en lo que yo quiero. Por ejemplo, hay jóvenes que están estudiando o he escuchado testimonio de jóvenes que están yendo a la universidad y que a veces se van solo con el pasaje de ida y muchas veces les ha tocado que venirse a pie a su casa. Eso es cuando alguien quiere lograr algo y no importan los obstáculos que se le presentan, que aunque quizás tengan padres que tienen la posibilidad para ayudarles, aunque los padres no les ayuden, pero ellos siguen estudiando y ellos ven cómo pueden poder quizás ir pagando lo que tienen que pagar para una universidad. Entonces eso es cuando alguien siente esa fuerza, ese deseo de lograr algo. Bien, entonces la palabra de Dios dice que Él ha puesto ese querer y ese hacer de agradarlo a Dios. Ese querer y hacer es para agradarlo a Él. Y dice en esta versión de la traducción viviente, dice la palabra de Dios, se los quiero leer en esta versión 2:13. Dice en esta versión, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. O sea, este querer y hacer viene de Dios. Viene de Dios y es para su agrado, no es para deleite de nosotros, es para deleite de Dios. Entonces cuando hay un querer en nosotros, es que yo quiero. Muchas veces hay muchos cristianos que quieren predicar, pero no predican. Entonces y saben, ese deseo no es tuyo, ese deseo no es mío, ese deseo es de Dios en ti. Ese deseo de querer predicar no es tuyo. Y muchas veces decimos que yo siento el deseo de dar la palabra. Ese deseo es de Dios en ti y ese deseo es que Dios quiere que se cumpla. Pero cuando nosotros no vamos más allá del querer, no se cumple el hacer. Entonces no estamos agradando a Dios cuando no le permitimos a Él que Él haga el querer. Entonces, cuando nosotros tenemos ese querer y hacer de vivir para Dios, muchas veces ni nosotros quizás comprendemos el por qué estamos tan vueltos a Dios, el querer de mantenernos firmes aún en la tempestad y no apartarnos de Dios, el apartarnos para consagrarnos para Dios, el quizás ese querer y hacer de congregarnos constantemente. Si usted se da cuenta, hay siempre hermanitos que gloria a Dios por ellos, que son constantes en congregarse y que ellos están en todos los cultos y que uno a veces no entienden. Y cuando, por ejemplo, quizás, yo no sé si ustedes lo han notado, pero yo admiro mucho al hermano Milton. Yo lo veo a él bien entusiasmado cuando se trata de congregarse, de alabar a Dios y cuando yo lo veo tocando esa guitarra, yo siento que él quisiera hasta sacarle humo a esa guitarra para alabanza y gloria de Dios. Entonces, hay gente que no va a comprender eso. Y es más, a veces quizás ni nosotros mismos entendemos el por qué somos tanto así. Pero Dios quiere dejar claro en esta noche que ese es el deseo de Él en ti y en mí. El deseo de el que yo esté predicando ahorita aquí
no es un deseo propio, es un deseo de Dios en mí y Él lo está cumpliendo en mí. Es para su agrado, no es para mi deleite, es para honrarlo a Él. Entonces, el querer y el hacer de predicar, el querer y hacer de servirle a Dios. Hay gente que siempre está queriendo servirle a Dios, pero eso no viene de ellos, eso viene de parte de Dios. El creer, aunque el querer y el hacer, aunque quizás no veas las cosas. Sí, el hacer las cosas aunque no estemos viendo nada. Pero eso no es una fuerza humana, porque en nuestra humanidad nosotros flaqueamos rápidamente. En nuestra humanidad nosotros no hiciéramos las cosas porque muchos de nosotros hacemos las cosas aunque no veamos nada. Entonces eso viene de parte de Dios, aunque sientas a veces débil, tú haces las cosas. Hay un querer y un hacer en ti, un querer y un hacer de seguir a Dios aunque te sientas débil. Quizás hasta llegamos al punto muchas veces de haber caído en el pecado y muchas veces aún así está el querer y el hacer, el agradar a Dios, el salir de esa situación. Y eso es bien importante que le pidamos a Dios que haya un querer y un hacer en nosotros, que Él pueda depositar en nosotros ese querer y hacer en nosotros que nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, les voy a dar un testimonio de una hermana que se llama Jackie. Ya que ellos no testifican, yo voy a testificar por ellos. Fíjense de que permítanme, voy a poner un poquito de música. Bien. Por ejemplo, ella, recuerdo que antes llegaba, cuando ella no era cristiana, ella llegaba al tiempo y a veces le decíamos, ¿y qué pasó? ¿Y por qué no llegaste este sábado? Ah, es que trabajo, pero le decíamos, pero si trabajas hasta el mediodía. Pero ella decía, ah, pero es que vengo cansada y me gusta dormir, y ahí está escuchando ella. Y me gusta dormir, y los domingos, y el domingo, ¿qué pasó? Es que me duermo en las tardes y no puedo. Entonces, a veces, cuando no hay un querer y un hacer, no se pueden hacer las cosas. Pero hubo un de repente en su vida, un cambio en su vida, que le empezamos a ver que se congregaba constantemente y que Dios empezó a obrar en ella. Ya no era necesario de estarla llamando y preguntándole, mira, ¿por qué no te estás congregando? ¿Por qué no venís? O estarla invitando. De repente ella se acercó a nosotros y nos dijo que quería servir. Y ella empezó, hermanos, a servir en la iglesia, a hacer limpieza. Después empezó a dar aperturas en los cultos. Después empezó a ser parte de intercesoras. Y entonces es cuando Dios pone un querer. Y muchas veces sentimos que somos nosotros, pero no somos nosotros. Es Dios tratando con nosotros a lo que Él nos ha llamado, a lo que Él quiere con nosotros. Y hasta el punto de que hoy la hermana predica. Entonces, pero ese no es un deseo propio, sino que es un deseo de Dios puesto en nosotros. Es que Dios ha puesto ese querer y el hacer en nosotros. Y no es porque a nosotros nos vaya bien en la vida. Y no es porque nosotros no tengamos dificultades. No es porque muchas veces nos sintamos débiles. No es porque muchas veces quizás no estemos enfermos. O quizás cosas en nuestra vida, pero es que ahí es donde hay que comprender que no somos nosotros, es Dios en nosotros. Entonces el querer y el hacer viene de Dios. No es un querer y un hacer humanamente, sino que eso viene de Dios y es para agradar a Dios. No soy yo, es Dios el que hace las cosas.
Entonces muchas veces hay que tener cuidado porque muchas veces podemos quizás vanagloriarnos y decir es que yo hago esto, es que yo predico, es que yo sentí hacer esto. Y no es un sentir en lo humano, porque es que en la carne no vamos a sentir eso. Tiene que venir de lo alto, tiene que venir del cielo ese querer y hacer para nuestras vidas. Y es ahí donde, número uno, la gente que está a tu alrededor no lo va a comprender. Ellos no van a entender por qué tanto vas a la iglesia. Y quizás algunas veces te han dicho, ¿y por qué tanto vas a la iglesia? No puedes ir una vez a la semana. ¿Por qué? Porque es que Dios ha puesto ese querer y hacer en tu vida. Entonces son cosas que la gente no van a entender. ¿Por qué tanto le servís a Dios? ¿Por qué tanto le servís a Dios? ¿O por qué predicás? Entonces no es algo que venga de nosotros, no es algo que nace en sí de nosotros, sino que nace de Dios y Él lo pone en nosotros. El querer y el hacer viene de Dios. No se apaga, y es el querer y el hacer, no se apaga tan fácilmente. Aunque sí corremos el peligro de que si nosotros no le obedecemos a Dios, sí se puede apagar ese querer y hacer, porque podemos ver en la vida del cristiano que muchas veces dejó de servirle a Dios, dejó de predicarle a Dios, dejó de interceder a Dios, dejó de congregarse. Entonces, ¿qué pasó? Ese querer y ese hacer fue desapareciendo, se fue apagando. Por algo Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego de Dios que hay en ti. Porque muchas veces sí es cierto que no se apaga tan fácilmente, pero sí corremos peligro de que eso se pueda apagar cuando nosotros, ¿cómo se puede apagar eso? Es cuando nosotros no obedecemos a lo que Dios nos está pidiendo. Es cuando nosotros nos quedamos solo con el deseo y no llegamos a accionar, a hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Entonces corremos ese peligro cuando no le obedecemos a Dios. Hay un hombre, un profeta de Dios. Vamos a leer Jeremías. Jeremías 20. Este hombre en algún momento quiso detenerse al ministerio de Dios. Jeremías 29. Lo que Jeremías dijo, yo sé que muchos conocen esta palabra, pero yo se la voy a leer para los que no saben esta historia. Jeremías 29. Vamos a leer desde el 8. Cuando hablo, me brotan las palabras, grito, violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como un fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Aquí Jeremías era un profeta, Dios le hizo un llamado. Ustedes saben que a Jeremías Dios le hizo un llamado a temprana edad. Y que él mismo aquí está diciendo que él sí obedecía a Dios, pero eso cuando él le obedecía a Dios lo llevaba a burlas, a escarnios de parte del pueblo de Dios. No aceptaban el mensaje de Dios. Es más, anterior en el contexto había un profeta, un sacerdote que estaba al cargo, un falso profeta, Pasur creo que se llamaba. Este profeta lo amarró en un cepo, pues, de sus manos y de sus pies, porque él había dado un mensaje y a este falso profeta no le había parecido. Y él padeció mucho más. A él fue abofeteado, él fue burlado, él fue encarcelado, a él lo tiraron a una fosa. Entonces todo esto fue por la palabra de Dios. Llega él en un momento y dice, digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre. Su palabra
Su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como un fuego en mi hueso. Y dice, ya estoy agotado de tanto resistir lo que yo no quiero, pero hay algo que arde en mí. Ese querer y hacer. Sé que muchas veces como siervos, como servidores de Dios, muchas veces hemos querido detenernos y no servirle a Dios. Muchas veces hemos querido quizás dejar que nuestra boca se cierre y no dar la palabra de Dios, pero que en nuestra oración esté, que Dios deposite ese querer y hacer en nuestra vida conforme a su voluntad, que las decepciones, que quizás las pruebas o las dificultades no cierren nuestra boca y no nos detengan a servirle a Dios. Jeremías, este profeta, un profeta, creo que por 40 años estuvo dando la palabra al pueblo de Dios, y ¿saben qué? Ninguna alma se acercó a Dios, ninguna alma se convirtió por medio de sus mensajes. Entonces muchas veces cuando nosotros vemos las cosas que no resultan quizás como nosotros queremos, quizás viene el desánimo, así como el profeta Jeremías. Y quizás muchas veces queremos cerrar nuestra boca y ya no seguir. O quizás muchas veces ya no queremos congregarnos porque veo que no funcionan las cosas, porque no salen como yo quiero. Jeremías, quizás en su corazón él deseaba que el pueblo se convirtiera de sus pecados y se volvieran a Dios. Pero no lo hacían. Pero ¿saben qué? Era palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Jeremías estaba en la voluntad de Dios. ¿Saben qué? Jeremías estaba agradando a Dios. El que muchas veces hagas cosas y veas que no dan resultado, no es que no estés agradando a Dios, o no es que no venga de parte de Dios. Un hombre de Dios, un profeta de Dios, llamado a temprana edad al ministerio, en un momento se desanimó y ya no quería seguir. Él ya no quería seguir, pero más sin embargo había algo, dice, en él que arde en mí, que no me deja, y que ya estoy agotado de resistirlo. Estaba agotado, y qué bueno que en nosotros pueda pasar eso. Que cuando nosotros digamos no, pero que esté ese fuego en nosotros que arda, que esté ese querer y ese hacer de parte de Dios en nosotros, hacer la voluntad de Dios y no lo que nosotros queremos. Muchas veces te ha pasado que has dicho, no voy a ir a la iglesia, hoy no voy a ir, hoy no me voy a congregar, y terminas en la iglesia. Quizás has dicho, esta va a ser la última vez que quizás voy a ir a la iglesia, y tienes años yendo a la iglesia. ¿Por qué? No es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios, es en el querer y el hacer de Dios, y es porque lo estás agradando, es para su deleite. Cuando tú te congregas es para el deleite de Dios. Cuando tú le sirves a Dios es para su deleite. Es el querer y el hacer de Dios en nuestras vidas. Sé que has estado en esa condición de ya no seguir. Has estado en esa condición de tomar una pausa y decir ya no, hasta aquí. Pero esta noche Dios te dice, sigue. En tu corazón. Ve del querer al hacer. Quizás hay muchos que están solamente con el querer. Es que yo quiero hacer esto para Dios. Es que yo quiero agradar a Dios. Pero es que Dios no solo te ha puesto el deseo, Dios también te ha dado el poder para que lo hagas, para su honra y su gloria. Entonces, no, el que Dios ponga ese querer y hacer en un, quiere decir que va a ser fácil. No quiere decir que no te va a costar tomar esa decisión. Pero hay que ser determinado para poder llegar a poder hacer, para llegar a poder hacer lo que Dios ha puesto en nuestro espíritu que hagamos. Cuando dejamos que el querer y el hacer nos gobierne, es ahí donde la voluntad de Dios se está cumpliendo en nuestra vida. Cuando dejamos que ese querer y ese hacer que viene de parte de Dios nos gobierne, entonces estamos agradando a Dios. Porque dice
leímos en la versión viviente que dice que es para agrado de Él y que es Él el que trabaja en nosotros con ese querer y hacer. Hay un querer y un hacer en ti, es porque Dios está obrando en ti. Hoy hubo un querer de conectarte que viene de parte de Dios. No viene de parte de tu carne ni de parte de otra persona, viene de parte de Dios, de escuchar palabra de Dios. Ese querer y hacer de comunicarte con Dios, ese querer y hacer de ser mejor persona, no viene de nuestra fuerza, porque nosotros lo que más nos invade quizás es la maldad de querer hacer cosas malas, de vengarnos, pero ese querer y hacer cosas buenas viene de parte de Dios. Y cuando nosotros hacemos ese querer y hacer de parte de Dios, estamos honrando a Dios, estamos agradando a Dios. ¿De qué sirve muchas veces estar, y no es malo, quizás estar ayunando, quizás estar escudriñando la palabra, leer y leer, pero no obedezco a Dios a lo que Él me está pidiendo? Es más importante accionar que solamente tener el deseo de hacerlo. No nos quedemos, Dios quiere que no nos quedemos solamente con el deseo de querer hacer algo. Porque si Él te ha puesto ese deseo es porque te ha dado la capacidad para poder hacer las cosas para su honra y su gloria. En Corintios, 2 de Corintios 3, 5, dice el apóstol Pablo, no es que nosotros como ministros hagamos las cosas en nuestras propias fuerzas, porque en nuestras propias fuerzas no somos capaces, dice, no estamos aptos, sino que esa capacidad viene de parte de Dios. Entonces todo el que hace algo en el reino de Dios no lo hace en sus fuerzas, porque la palabra de Dios dice en 2 de Corintios 3:5 de que no es en nuestra fuerza, no es en nuestra habilidad, es en el poder y en la gracia de Dios. Cuando ustedes toman un privilegio, cuando ustedes toman un momento de interceder para el reino de Dios, para el pueblo de Dios, para orar por alguien, es en la fuerza de Dios, es en la capacidad que Dios nos ha dado. No es porque tengamos un buen dialecto, un buen léxico y presentarnos delante del público y que tengamos una gracia natural, no. Eso viene de parte de Dios y es para su honra y su gloria. Dios quiere que te quede claro que ese querer y hacer que lo ha depositado en ti y en mí viene de Él, no es de ti, no es de mí. Viene de Él y es para su honra y su gloria. Cuando yo estaba lejos del camino de Dios, a mí me costó horrores volver a los caminos de Dios. Había algo que me impedía poder tomar esa decisión de aceptar, de reconciliarme con Jesucristo. Había algo que me detenía interiormente. Interiormente yo sentía algo que no me lo permitía, que yo quería, pero no me lo permitía. Y yo iba a la iglesia cada quizás 3 meses, yo iba un domingo cada 3 meses, y yo iba por agradecerle a Dios, pero cuando a mí me hacían el llamado había un querer, pero no tenía el poder para hacerlo. Y llegó un momento que yo me decepcioné de quizás quererlo, intentar, de querer hacerlo y no podía. Y yo recuerdo que, porque creo que cuando aún nosotros estamos lejos de Dios y hemos estado anteriormente en el camino de Él, hemos aprendido a comunicarnos con Dios aún estando en el pecado. Y recuerdo que dentro de tanto que yo a veces le reclamaba a Dios o a veces le daba gracias a Dios, una de mis oraciones fue la siguiente. Y yo le dije, Señor, yo voy a ir a la iglesia cuando tú pongas ese deseo en mí de ir a la iglesia. Y eso fue la oración que yo le hice. Yo voy a cumplir cuando tú pongas ese deseo en mi corazón o en mi interior de ir a la iglesia y de buscarte. No sé cuánto tiempo pasó. De repente
empecé a ir, fui un sábado, recibí la palabra, me fui para mi casa. Al día siguiente, domingo en la mañana, yo volví a ir a la iglesia. Y no me costaba. O sea, era algo como fácil de levantarme. No sentía esa lucha de decir, ay, tengo que ir. No, sentía que era fácil. Después, fue sábado, domingo, pasó creo lunes, martes no había reunión, miércoles había culto. Yo llegué el miércoles. Algo que no estaba pasando en mí. Después, yo llegué jueves. Y ya yo, no sé, me admiré. Yo dije, pero ¿qué está pasando en mí? ¿Cómo es que yo he podido venir una semana así constante a la iglesia? Entonces allí yo entendí de que fue el querer y el hacer de Dios que puso en mí y que no fui yo, porque la palabra de Dios dice que Él nos encontró a nosotros, que Él nos amó a nosotros primero. Entonces muchas veces decimos, no es que yo busqué a Dios, es que yo me acerqué a Dios. No, Él se acercó, Él nos buscó primero a nosotros, Él nos amó a nosotros primero. Entonces allí hubo como, Dios puso ese querer y hacer en mí. Y sé que hay mucha gente que tienen sienten quizás el deseo, y quizás es un deseo propio, pero que yo le pido a Dios en esta noche que ponga ese querer y ese hacer de su parte, que venga del cielo. Que ese querer y hacer de parte de Dios va a ser algo especial en tu vida. Ese querer y hacer de Dios, si tú te has detenido a servirle a Dios, eso te va a levantar y te va a restaurar de parte de Dios. Ese querer y hacer de parte de Dios te va a fortalecer en el nombre de Jesús. Ese querer y hacer que viene de parte de Dios y es para su honra y su gloria. Si estás en el pecado, Dios te va a levantar del pecado para su honra y su gloria. Porque cuando estamos en el pecado no tenemos fuerzas ni para orar. No tenemos ni el valor ni de levantar nuestras manos porque nos sentimos sucios, nos sentimos envueltos en el pecado y sentimos que no podemos abrir nuestra boca y pronunciar el nombre de Dios. Pero el querer y el hacer de Dios viene a tu vida y te levanta y no te vas a dar cuenta en qué momento Dios te sacó de ahí, porque es que Dios así trabaja. Que Dios obre en tu vida con ese querer y hacer que viene de Él. Que Él obre en tu vida y que nosotros nos dé esa capacidad de poder hacerlo. Él nos lo va a dar porque desde el momento que Él pone el querer y el hacer en nuestra vida es porque Él nos ha capacitado ya. Él nos da la fortaleza, Él nos da la fuerza para poder hacer lo que Él nos pidió. Cuando Él te puso el querer y el hacer de dar un mensaje, Él te respaldó y Él te sigue respaldando y lo va a seguir haciendo porque Él te llamó. Si Él te llamó del mundo, Él te va a capacitar para fortalecerte, para mantenerte. Y no estoy diciendo que todo va a ser color de rosa, sino que en los momentos que sientas que ya no puedes más, es el poder de Él obrando en nuestras vidas. Porque nadie puede seguir a Dios por sus propias fuerzas. Nadie podemos seguir a Dios, nadie podemos dar un paso hacia Dios en nuestras propias fuerzas. Es con el querer y el hacer que viene de lo alto. Deseo que Dios te bendiga y que Dios bendiga también en especial a los amigos, a gente que se ha apartado de Dios. Y que como en un tiempo yo quizás estuve con ese deseo de querer volver, pero pasó un buen tiempo donde yo no podía. Pero yo te quiero decir en esta noche, en el nombre de Jesús, que Dios va a poner ese querer y ese hacer en tu espíritu y Él va a obrar en ti. Él te va a levantar, Él te va a restaurar y Él te va a llevar a sus caminos. Oro por ustedes, que Dios los bendiga, que Dios fortalezca sus vidas y que Dios obre conforme a su voluntad y que lo podamos honrar con ese querer y ese hacer que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias por cada bendición que nos das.
Oro por aquellos que están quizás caídos, que están débiles, que se sienten en el suelo espiritualmente y que sienten que no pueden salir. Yo oro en esta noche que ese querer y ese hacer venga de ti hacia ellos y que seas tú obrando y que seas tú restaurando, porque solamente tú lo puedes hacer. Yo creo que tú nos das victoria en el nombre de tu Hijo amado y que tú nos das esa victoria. Tú ya nos diste la victoria, que muchas veces podemos caer, pero tú nos levantas, porque 7 veces cae el justo, 7 veces tú nos levantas. Ese es nuestro Dios. A ti sea la honra y la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Que ese querer y ese hacer esté en nuestro espíritu cada día de nuestra vida. Amén.